Trabajo como policía y le seguí la pista a una mujer que desapareció sin dejar rastro. Me llamaron casi al final de mi turno y por como me lo explicó la operadora, supe de inmediato que no sería nada fácil. Un hombre afirmó que su esposa desapareció dentro de su propia casa sin hacer ruido, sin dejar absolutamente nada y sin ninguna forma lógica de explicar cómo pudo salir de ahí. Cuando llegué al lugar, la casa tampoco mostraba nada fuera de lo inusual. Todo se veía limpio, seguro, tranquilo y normal. El tipo se veía confundido, muy confundido. Estaba en la cocina y cuando fui para hablar con ella, ya no estaba ahí. No pudo irse. Entré rápido y comencé a revisar. La casa daba la impresión de que alguien había entrado sin dejar pistas. Revisé cada cuarto con mucho cuidado, prestando atención a los detalles para intentar comprender qué pasaba, pero nada de lo que vi se me hacía raro. Su teléfono seguía en la mesa, sus zapatos junto a la puerta y no había ninguna señal de cerraduras forzadas o movimientos extraños. Cuando llegué a la sala de estar, comencé a darme cuenta de pequeñas inconsistencias que no encajaban con el resto de la casa. Un cuadro mirando hacia el lado opuesto, una lámpara torcida y una silla colocada frente a la pared en vez de hacia el centro del cuarto. Me detuve junto a esa silla ya que algo en ella se sentía mal. No llegué a sentir miedo, pero tampoco me sentía cómodo si la tocaba. Cuando la agarré para moverla, el piso se abrió por completo y me hundí. Caí en picada como si alguien me hubiera quitado el suelo a propósito. La caída duró al menos lo suficiente para darme cuenta de que no iba a aterrizar en un lugar conocido, y cuando toqué el suelo, el impacto no coincidió con la distancia, ya que la superficie absorbió gran parte del golpe. En cuanto me paré, me di cuenta de que ya no estaba en la casa. El espacio parecía una oficina vacía que se extendía demasiado en todas direcciones, con paredes amarillas, techos bajos y luces fluorescentes que hacían un ruido constante y no se detenían. No había ventanas, ni puertas, ni una salida a la vista, y solo eso bastaba para dejarme muy en claro que no enfrentaba nada normal. Antes de avanzar me quedé quieto y escuché con cuidado porque necesitaba saber si estaba solo. Quise usar mi radio, pero solo escuché estática, y luego de varios intentos dejé de usarla porque no me iba a servir de nada. Empecé a caminar con mi arma lista, avanzando por pasillos que no seguían ninguna estructura clara, y después quise regresar, y ahí me di cuenta que el camino que había tomado ya no existía como lo recordaba. Ese fue el instante exacto en que comprendí en que salir de ahí me iba a costar mucho. El tiempo pasaba y no pasaba nada, y la repetición del lugar comenzó a agotarme mentalmente porque todo se veía igual. Seguía moviéndome porque detenerme no me parecía una opción segura, y al final comencé a notar pequeños cambios que hacían que el lugar se sintiera menos vacío de lo que parecía al principio. En algún punto escuché un ruido que no encajaba con el entorno, y me detuve para concentrarme en él, ya que iba y venía demasiado rápido como para ignorarlo. Sonaba como algo rozando una superficie para luego alejarse, y aunque no se repitió, se quedó en mi mente el tiempo suficiente para cambiar mi forma de moverme. Me di la vuelta y vi el pasillo a mis espaldas, y después lo escuché de nuevo. Pero esta vez venía de más cerca, y los movimientos que hacía no coincidían con nada humano. Las luces arriba parpadearon una vez, y justo en ese momento algo cruzó de un lado al otro pasillo. Disparé hacia esa dirección y el sonido del tiro llenó todo el espacio que hacía difícil saber desde dónde había disparado, porque hizo un eco de una manera muy rara. Cuando el ruido se calmó no hubo ninguna respuesta de la cosa que vi. Me quedé en el mismo lugar, escuchando si algo confirmaba que había acertado al tiro. Pero el silencio regresó más pesado que antes, como si el espacio reaccionara al sonido. Avancé muy despacio prestando atención a todos los detalles. Después de un par de vueltas, un olor empezó a filtrarse en el aire, y bastó para indicarme que me estaba acercando a algo físico. Lo seguí con cuidado, y al llegar al origen, vi como una cosa salía arrastrándose de un tubo de la pared. Su cuerpo no se parecía a nada normal, y su forma de moverse dejaba claro que no era humano. Cuando me vio hizo un sonido muy bajo que sentí directo hacia mí. Disparé 2 veces y vi el impacto, pero en vez de caer, se retorció y se alejó rápido, arrastrándose por el suelo que me costaba seguirlo. Lo perseguí por un tramo corto, pero el diseño del lugar me jugó en contra y después de algunas esquinas desapareció por completo. Dejé de perseguirlo y me concentré en el lugar. Necesitaba entender cómo se movía y luego de algunos segundos lo escuché de nuevo, pero ahora el sonido venía de otro lado y el patrón me dejó muy claro que no estaba huyendo. Se estaba moviendo a mi alrededor.
Antes de avanzar de nuevo, me quedé quieto y escuché con atención, porque no quería toparme con algo sin previo aviso, y cuando al fin di un paso, lo hice muy despacio, manteniendo mi atención en cualquier ruido cercano. Después salió de la pared de nuevo, esta vez más cerca y más visible, empujando parte de su cuerpo por un agujero que no debería estar ahí. Su cabeza no tenía rasgos claros y cuando abrió la boca no se parecía a nada humano. Disparé una vez más, dándole en la cabeza, pero no reaccionó como yo esperaba, ya que se metió de nuevo a la pared y desapareció por completo, como si la superficie se hubiera cerrado. Después de eso, no quise perseguirlo otra vez, porque entendí que no me enfrentaba a algo que pudiera cazar de manera normal. Seguí moviéndome, manteniéndome alerta, y después comencé a perder la noción del tiempo, porque nada en ese lugar cambiaba lo suficiente como para medirlo. Descansé una vez, sentándome contra la pared mientras mantenía mi arma lista. Y cuando me paré, mi cuerpo se sentía débil, y no podía concentrarme tan rápido. Comencé a rezar en voz baja. Sabía que Dios me iba a ayudar. Te voy a encontrar. Para lo que creo que fue mi tercer día, lo escuchaba moviéndose a lo lejos más seguido, y cada vez se sentía más cerca que antes, como si esperara a que yo me rindiera por completo. Cuando me acerqué, el suelo se abrió de nuevo, y caí sin ningún control golpeando una superficie más dura que antes. Cuando volteé, reconocí la sala al instante, y al darme cuenta de eso, me impulsó a moverme rápido. La silla seguía en la misma posición y el suelo se veía normal. Cuando lo revisé, no había señales de que hubiera algo abierto ahí. No me quedé mucho tiempo para investigar, porque volver no me hacía sentir seguro. Salí de la casa y me quedé en la calle, y todo se veía normal, como si nada hubiera pasado. Y eso hizo que me costara más decidir qué se supone que debía hacer. Cuando terminé mi declaración, expliqué todos los detalles, incluyendo la caída y el lugar en el que terminé y las cosas que vi moviéndose ahí. Y aunque anotaron todo lo que les dije sin interrumpirme, me quedó muy claro por sus reacciones que no podían procesar esto de manera real. La investigación siguió su curso sin mí, y por lo que me dijeron después, registraron la casa varias veces y siguieron cada pista que encontraron, pero no hallaron nada. Ni un solo rastro que pudiera explicar a dónde se había ido o cómo pudo salir de ahí. No había ninguna explicación lógica. No hubo signos de pelea, ni huellas fuera de lugar, ni grabaciones que la mostraran saliendo, ni pruebas de que alguien entrara a la casa, como si se hubiera esfumado de la faz de la tierra. El caso se mantuvo abierto por un tiempo, pero sin pruebas ni dirección, dejó de avanzar poco a poco, y al final se volvió uno de esos casos archivos que revisan de vez en cuando sin llegar a nada. Porque, pues, no hay de dónde partir. No tengo idea a dónde fue y tampoco sé dónde estuve yo. Pero estoy seguro de que esas dos cosas se conectan y lo que sea que se la llevó no dejó ni un rastro, porque no lo necesitaba. Pasé meses leyendo sobre los backrooms como si fuera algo real que aún no se había comprobado. Revisaba foros, guardaba hilos y videos que casi todos tomaban como un chiste, pero que yo tomaba muy en serio para estudiar. No me interesaban las historias en sí mismas. Me enfocaba en los patrones, en los detalles repetidos, las pequeñas coincidencias que surgían en relatos de diferentes personas que no se conocían entre sí. Dejé de responder mensajes. Dejé de salir salvo que tuviera una razón para hacerlo. E incluso si estaba fuera, mi mente no estaba ahí. Analizaba todo mi entorno en busca de algo que no encajara. Empecé a dormir mal. Siempre sentía la cabeza pesada, pero lo ignoraba al pensar que me estaba acercando. La idea era simple y aparecía en todas partes, aunque la gente la describiera diferente. Y eso era lo único en lo que confiaba. Uno no simplemente entra a los backrooms. Encuentras un error en la realidad, algo pequeño que casi todos ignorarían. Y tú lo atraviesas. Esa era la regla con la que operaba y la seguía repitiendo. Al principio creía que veía esos errores por todas partes, pero ninguno funcionó realmente cuando quise probarlos. Me detenía a mitad de un lugar y miraba algo que se veía raro, convencido de que ahora sí era real, y cada vez que me acercaba a revisar, actuaba de manera normal otra vez. Mis pensamientos entraban en un bucle difícil de frenar, porque al saber que tal vez me equivocaba, volví a revisar por si acaso. Estaba volviéndome loco, pero un día terminé dentro de un centro comercial sin planearlo. Entré después de estar afuera mucho tiempo, y me senté junto a una escalera mecánica para descansar un poco sin fijar mi atención en algo. Al inicio todo se sentía normal, que casi me voy. Luego me di cuenta de la planta a mi lado, y una de sus hojas se movió de una forma que no coincidía.
No era el viento, no era por contacto. Era un error breve y brusco como un cuadrado saltando en un video. Me quedé viendo cómo repetía el mismo movimiento y ahí captó toda mi atención. Antes de hacer algo revisé todo en mi entorno, con cuidado, porque ya me había equivocado y no quería apresurarme de nuevo. La gente se movía normal, la luz era muy estable, los reflejos coincidían perfecto y nada más mostraba alguna clase de retraso o distorsión. Eso hizo que la planta resaltara mucho más. Me levanté y me acerqué, sin apartar los ojos de esa hoja mientras fallaba igual de la misma manera controlada. Al estirar el brazo y meter la mano en la planta, no sentí ninguna resistencia, y mi mano la atravesó como si el espacio no existiera. No me detuve a pensarlo mucho. Di un paso al frente y luego me di la vuelta. El centro comercial seguía ahí, pero estaba vacío, y todo lo que hacía normal al sitio se había esfumado. La ausencia de personas me hizo sentir raro muy rápido, de una forma que no podía ignorar. La luz era irregular, algunas zonas oscuras y otras muy brillantes, y el único ruido constante era un leve zumbido eléctrico que reemplazó a todo lo demás. No era silencio, pero tampoco era normal. Antes de ir muy lejos, me obligué a frenar y analizar todo lo que pude, porque actuar sin pensar antes solo iba a empeorar las cosas. Mi teléfono no tenía señal, la hora ya no cambiaba y no había más sonidos además de ese zumbido. El entorno se sentía estático, como si no pudiera cambiar nunca. Cuando empecé a caminar, mis pasos se hicieron mucho más pesados de lo normal, haciendo que el espacio se sintiera más grande de lo que era. Las tiendas estaban abiertas, pero se veían mal por dentro. Les faltaban cosas. Había objetos fuera de lugar y estantes que no encajaban con el tipo de tienda. Todo se veía como una copia hecha de memoria, pero con varios errores. Volví al lugar donde la planta debió estar, esperando salir de la misma forma en que entré, pero había desaparecido, y ahí me quedó muy claro que no iba a ser fácil escapar. Al principio me quedé cerca del área principal, tratando de mantener mi sentido de la orientación, pero entendí que el diseño no era fiable para poder navegar normal. Cada giro llevaba algo que se veía familiar, pero no idéntico. Y mientras más caminaba, menos confiaba en mi instinto de los lugares donde yo estuve. Quise marcar las paredes y contar mis pasos, pero nada de eso funcionó porque el entorno no se mantenía constante. Antes de que algo cambiara, hubo un giro que me hizo parar por completo, pues era la primera vez que el lugar reaccionaba a algo en vez de quedarse quieto. Las luces empezaron a apagarse por secciones, avanzando lento hacia donde yo estaba, y el zumbido de arriba se hizo más fuerte en las zonas que seguían iluminadas. El patrón no se sentía al azar. Cuando escuché el ruido por primera vez, me quedé quieto en lugar de correr, porque necesitaba comprender a qué me enfrentaba. Era metálico, controlado, repitiéndose con una pausa en medio como algo mecánico que alguien manipulaba a propósito. El ritmo no cambiaba, y eso lo hacía peor. Me metí a una tienda y me agaché detrás de un mostrador, viendo el pasillo principal desde una esquina escondido, y fue entonces cuando lo vi caminar. Llevaba una escopeta moviéndose muy lento y le faltaba una parte de la cara de un modo que no tenía sentido. No estaba dañada, solo ausente, dejando un hueco vacío donde debería existir una estructura. Cuando volteó hacia mi dirección, me eché para atrás y me quedé escondido. Y ese silencio me dejó claro que él ya había notado algo. Salí por una puerta lateral hacia un pasillo buscando marcar distancia mientras controlaba todos mis movimientos. Pero el entorno hacía que cada ruido llegara mucho más lejos de lo normal. Las luces de arriba parpadeaban con fuerza, cortando mi visión, y seguí moviéndome porque detenerme solo le haría mucho más fácil encontrarme. Antes de toparme con él otra vez, hubo un momento donde todo se alineó de forma inevitable, porque el pasillo terminó y me forzó a dar la vuelta. Caminé más lento sin querer hacerlo, sabiendo que no tenía otro camino, y el ruido volvió, más cerca e idéntico. Cuando lo vi de nuevo, ya estaba parado del otro lado, bloqueando mi única salida, y esta vez tenía la escopeta apuntando directo hacia mí. De cerca, el área que le faltaba en el rostro cambiaba un poco en los bordes, como si no fuera estable, mientras que el resto de su cuerpo seguía completamente quieto. Corrí hacia él porque no tenía lugar para voltear, y al momento de golpearlo su cuerpo no se sintió sólido, lo que hizo que el contacto fuera inestable. El tiro salió justo detrás de mí, dándole a la pared sin reaccionar como debería, y seguí corriendo hasta que perdí el equilibrio y me estrellé contra un muro con tanta fuerza que caí de inmediato. Esta vez ya no pude pararme.
Desperté en un hospital y todo había vuelto a la normalidad. Personas hablando, máquinas sonando, una luz, y el contraste me complicó procesar todo lo que había pasado. Me dijeron que sufrí una caída en la plaza y me golpeé en la cabeza, y que alguien me halló junto a una escalera. Cuando quise explicar lo que había pasado, no me creyeron y lo trataron como una alucinación producto de la lesión. A lo largo de los días, repitieron la misma explicación: estrés, falta de sueño, trauma craneal, y al final dejé de discutir porque la verdad lo que ellos decían sonaba mucho más lógico. Me dieron de alta luego de pasar otra noche. Esa misma noche me senté a solas en el cuarto, callado, sin nada más que añadir, y mi atención vagó hacia una plantita junto a la ventana, sin pensar mucho. Antes de que algo pasara, me quedé quieto y revisé todo mi entorno, asegurándome de no repetir los mismos errores. La luz era estable, el cuarto normal, y nada más mostraba alguna clase de distorsión. Luego, una de las hojas falló, pero esta vez ya no me acerqué. La cosa a través de la puerta respira. Puedo escucharla a través del metal, húmeda y muy pesada. El letrero de salida de arriba brilla rojo, perfecto, limpio y seguro, muy perfecto para un sitio como este. Tengo la mano en el pomo y se siente cálido, y está latiendo como si fuera un corazón. Me llamo David, tengo 26. Llevo atrapado en los backrooms casi 3 días. Si en algún momento parpadeas y te encuentras en un sitio de paredes amarillas, luces zumbando y alfombra con un fuerte olor a moho, tienes que saber una regla por encima de cualquier otra. Cuando al final veas un letrero de salida tras una hora de caminar por pasillos sin fin, no vayas a abrir esa puerta, sin importar qué tan desesperado estés, porque yo sí la abrí. Y ahora sé muy bien qué es lo que me espera del otro lado. Hace 3 días estaba haciendo algo completamente normal, comprando en el súper cerca de mi depa, yendo por el pasillo de cereales, viendo mi celular. Estiré la mano para agarrar una caja de cereal, mi mano hizo contacto con el cartón y parpadeé. En cuanto abrí los ojos, ya no estaba en la tienda. Estaba parado en un pasillo con muros beige amarillentos, alfombra húmeda y vieja bajo mis pies y luces fluorescentes que zumbaban en paneles que se extendían hasta donde veía. El aire olía a humedad y rancio, como si un sótano hubiera estado cerrado por décadas. Giré sobre mí mismo buscando algo que se viera familiar. No había nada, solo más pasillos, paredes amarillas, más luces zumbando sin tener un final. Saqué mi celular. No tenía señal, no tenía wifi. Eran las 2:47 y el reloj no cambiaba sin importar cuánto caminara. Llamé a emergencias, pero marcó error, solo un silencio mortal por la línea. Fue entonces cuando el verdadero terror empezó. No confusión, terror. El terror que hace que tus manos tiemblen y tu garganta se cierre, pues tu cuerpo entiende algo que tu mente aún no ha captado. Así que caminé. Todos los pasillos se veían exactamente iguales, mismas paredes, mismas luces y el mismo olor. Pasaron muchas horas, pero el teléfono marcaba minutos. Me dolían las piernas, mis labios se partieron por la sed y la cabeza me estallaba por aquel zumbido constante arriba de mí, y cada vez que me paraba a descansar oía un ruido detrás de mí. Pasos suaves, nunca tan cerca para verlos, pero siempre ahí, siempre acechando. Luego encontré el primer mensaje tallado en la pared. No confíes en la salida. Alguien más estuvo aquí. Alguien más sobrevivió lo suficiente para dejar un aviso. Después de eso hallé más, marcados y tallados por todos lados. Vigilan las esquinas. Saben tu nombre. Las luces se van a apagar. Sigue avanzando. Cada mensaje hacía que me diera más miedo. Este lugar tenía reglas, tenía sus peligros, y mucha gente murió al descubrirlas. Al poco tiempo escuché voces humanas reales frente a mí, bajas y muy cerca. Sentí un alivio tan grande que estuve a punto de llorar. Corrí hacia ellos, gritando, suplicando que me esperaran. Di la vuelta a la esquina y noté a 3 personas, 2 hombres y una mujer. Se veían cansados y muy sucios. Por un momento, sus caras mostraron alivio. Luego me vieron y huyeron. Los 3 corrieron alejándose de mí como si yo fuera una cosa de la cual sentir terror. Me quedé ahí, solo, muy herido y confundido. Y llegó a mí el peor pensamiento posible.
Y si las cosas que viven aquí se parecen mucho a los humanos, y si huían de mí porque sabían perfectamente en qué me estaba convirtiendo. No tuve mucho tiempo para procesar, porque fue cuando noté el letrero de la salida, brillando en rojo sobre una puerta con manija metálica y un marco de verdad. Limpio, hermoso y seguro. Cada parte de mí gritaba que fuera corriendo hacia allá, pero me acordé del aviso. No confíes en la salida. Me obligué a parar por completo, a ver detenidamente. El letrero era muy brillante, muy limpio, incorrecto de un modo que podía sentir pero no explicar. Me acerqué un poco solo para verlo bien y al instante escuché a alguien respirar del otro lado. Una respiración húmeda y pesada, algo muy grande intentando callarse. Luego la manija empezó a girar desde adentro. Corrí tan rápido que no me di cuenta que había una pared y me estrellé. Cuando me levanté vi otro de los mensajes. La salida real nunca tiene un letrero. Me puse a buscar por todo el muro, costuras, grietas o cualquier cosa distinta y lo encontré. Una sección que se sintió blanda en cuanto la toqué. Me recordó un capítulo de Hechiceras cuando Piper estaba buscando una salida para regresar al pasado. Entré y enseguida supe que me había equivocado. La oscuridad no estaba para nada vacía. Una cosa respiraba ahí, muy grande y paciente. Mientras mis ojos se ajustaban, entendí por qué la pared se sintió tan blanda al tacto. No era yeso duro. Era pura piel pálida y amarilla estirada sobre algo muy masivo, pintada de modo que parecían pasillos. Entré directamente por su boca. La entrada se cerró detrás de mí. Quise gritar, pero el aire era muy denso. Y en esos últimos instantes, antes de que todo se volviera oscuro, entendí la verdad. No existe una salida para los backrooms, y de hecho nunca la hubo. Cuando creas que al final encontraste una, no estás escapando. Solo estás alimentando a lo que construyó este lugar. Desperté en los pasillos de nuevo, mismas paredes, mismas luces, pero tenía las manos cubiertas por un líquido oscuro. Cuando vi mi reflejo en un vidrio muy sucio tirado en el suelo, me di cuenta de que mis ojos cambiaron. Eran más oscuros, como si algo hubiera entrado en mí cuando estuve en esa oscuridad. Los pasos a mis espaldas resuenan mucho, más fuertes y más cerca. Y cada vez que veo un letrero de salida brillando a la distancia, siento que una cosa me arrastra en esa dirección. Ya no siento miedo, ni siquiera curiosidad, solo mucha hambre. Pienso que los backrooms en realidad no te destruyen, pienso que te cambian. Y cuando ya caminaste mucho y cambiaste lo suficiente, dejas de ser la víctima de turno y te vuelves parte de ellos. Otra de las cosas detrás de los muros. Otro par de pasos acechando al que todavía cree que se va a salvar. Puedo sentir qué está pasando. Mis pensamientos se vuelven muy lentos y mi hambre crece sin parar. Y al ver mi reflejo de cerca ahora, casi no reconozco a quien me mira de regreso. El letrero de salida sigue brillando y la puerta me espera. Pero ahora sí voy a abrirla. Hola, ¿cómo están? Oigan, ayer creo llegamos a 50,000 suscriptores. Oigan, en serio, estoy muy feliz. El canal abrió creo que el 12 de febrero de este año. Estrené el primer video, el de Wendy's. Y pues ya llegamos a 50,000. Espero que antes de fin de año lleguemos a 100,000 suscriptores y... muchas gracias. Muchas gracias. Nomás les recuerdo que se suscriban. Que me sigan en mi podcast, Arándano 13 Podcast, y en mis otras redes sociales estoy como Arándano 13, Facebook, Instagram, TikTok. Y pues bueno, vamos a empezar con los saludos. El primero es para Cintia Videla 2558. Qué buenas historias. Hace muy poquito te empecé a seguir y ahora está pendiente de todas. Nicole Herrera 763, me suscribí hace poco, amo como narras y ama todas las historias en general. Besos, Nicole. Nina WS, llegué temprano, qué buen momento porque voy a cenar. Casi todos hacen cosas cuando ven mis videos, ¿verdad? Les mando un abrazo. Carolina Gallegos dice, desde que vi tu video por Facebook me hice adicta y me vine directo a buscarte a YouTube. Estos videos me encantan, soy nueva. Besos, Caro. Antonio me manda saludos desde Acapulco. Saludos, Antonio. Qué rico está el pozole en Acapulco, Te mando un abrazo y un beso. Deku Sofi. Hola, soy nueva en tu canal y me encantan tus videos. Me gustaría un saludo. Deku, Sofi, abrazos. Luz 2000, justo lo que buscaba. Llevaba meses viendo este tipo de videos con mi esposo, pero en inglés. Pues ya los encontraste en español y con narración humana que transmite sentimiento.
Te mando un abrazo. Y oigan, muchísimas gracias por hacer crecer este canal tan rápido. De verdad, mil gracias a SSG Animations, a MGB, a Mort, a todos los animadores con los que he estado colaborando para que la versión de esos videos en español sea posible. De verdad, mil gracias. Y pues bueno, les mando un abrazo. Suscríbanse. Les mando un abrazo. No se les olvide seguirme en todas mis redes. Les mando un beso y un abrazo. Bye.